Un café con Pinelli. Queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy este programa viene siendo más o menos como un viaje a un país maravilloso, el país del son. Vamos a hacer un recorrido por los predios de las distintas maneras de un género musical que expresa como ningún otro el alma del cubano. Tómase su buchito de café, cachita, amárrese los cinturones, que nos vamos de viaje a la historia del son. Bienvenido. Yo creo que ningún género musical recoge el alma del cubano y la muestra con ese sentido del humor, con esa picardía, con esa sensualidad, con esa personalidad propia como el son. Hay que remontarse a tiempos ya como en 1801, porque la canción que existía en Cuba, con la influencia de las tonadillas escénicas españolas, con la influencia de lo que podríamos llamar toda la obra mayor que se ponía y de la cual se desprendían canciones de teatro, de todas esas cosas, los romances españoles, las habaneras, que ya existían desde antes, que eran canciones más líricas, ¿no? Pero realmente el son se empieza a manifestar en una de sus formas originales, que es la guaracha. Porque el son es un complejo. Y el ritmo predominante en ese complejo, como es el son, se le llama complejo o familia del son. Ahí está la guaracha, está el son, está el sucusucu, está el nengón, el quiribá, el changüí, el montuno, la rumbita del cauto. O sea, en fin, hay una serie de expresiones a través de toda la isla que se van concatenando y van encontrando puntos de similitud con el son como tal y van tomando pedazos de él y así se va conformando el complejo del son que hablábamos, ¿no? De la guaracha hay testimonio de 1801. Había un crítico de música en un periódico que se llamaba El Regañón de La Habana. Este señor se llamaba Buenaventura Pascual Ferrer. Buenaventura escribe, mira, esa es la crónica. Oye, qué bárbaro. El Regañón de La Habana, por ejemplo, decía que la guaracha era un compendio de cosas puercas e indecentes. Y además de eso, había guarachas de doble sentido muy fuerte, como la guabina. La guabina, ustedes saben, es un pez con una forma tubular. Y decía, entra guabina por la puerta de la cocina. Eso se prestaba un doble sentido muy fuerte, que en aquella época era un insulto. La guabina vino a ser como el reggaetón de su época. Más o menos. Lo que es la guaracha fue muy mal vista. Pero se fue imponiendo y después se fue adoptando. Se fue adoptando a tal punto que los grandes compositores del teatro musical en La Habana, estoy hablando de el mismo Gonzalo Roy, Ernesto Lecuona, trovadores como Manuel Corona, todos adoptaron y todos tienen guarachas hechas. Que no son guarachas de choteo, porque también la guaracha tenía una implicación política. Porque el problema era que en contra de la colonia española, había guarachas populares. Porque yo no me acuerdo cuándo fue una de las grandes victorias de Maceo en la Guerra de Independencia, que se celebraba y se le cantaba a los españoles: tuve Fondeviela, tuve ya yo no lloro, tuve Fondeviela, tuve. Fondeviela es un apellido típicamente español, inventado, no sé, pero se decía que yo no lloro porque estábamos ganando la guerra los cubanos.
hasta que se expulsaron de Cuba, ¿no? Pero lo cierto es que había un doble sentido en la guaracha. El reggaetón no hay un doble sentido. Es todo sentido directo y allá. Pero lo cierto es que esa fue una de las primeras expresiones de son. Después hay libros escritos, y esto es importante porque hay gente que se sabe la versión antigua. Hay libros escritos que dicen que, por ejemplo, en Santiago de Cuba, las hermanas de origen dominicano, Micaela y Teodora Ginés, cantan el primer son que se llamaba el son de la Mateodora. El son de la Mateodora puede ser en un lenguaje festivo, pero ya no se canta como se cantaba, dice con su palo y su bandola, dice la letra. ¿Dónde está la Mateodora? Rajando la leña está con su palo y su bandola. La bandola es un instrumento que es pariente, vamos a suponer, del laúd, ¿no? Y el palo, con su palo y su bandola. El palo se utilizaba mucho en las cosas de origen haitiano. Ellos jugaban con el palo. Me acuerdo, en la Sierra Maestra, los haitianos que recogían café hacían el baile de los palos, eso que se pasaban el palo por acá atrás, y era de lo más bonito. Pero no era son. El son realmente viene a aparecer posteriormente. Y el maestro Liceo Grenet, que fue uno de los músicos nuestros más brillantes y más inquietos en cuanto a improvisación y demás, digo, a investigación, perdón, él empezó a ir por haciendo encuestas, entrevistas, interrogando personas que tenían que ver con esas cosas. Y también llegó a un momento en que le dice Sindo Garay, el genial trovador, le dice a Eliseo que el primer tresero que él vio, porque el tres es el cordófono nacional cubano, y el son de monte, el son original, el son reyoyo, sin tres no se concibe. Entonces le dice que en 1870 y pico, por ahí, aparece en Santiago de Cuba un negro, Sindo lo veía alto, fuerte, de pasa colorada. Dicen los otros testigos que era bajito, pero Sindo era un niño. Ahora, en 1892 es lo que es extraño el asunto, porque Sindo nació en 1868 y muere en 1969, o al revés, 1867 y muere en 1968, de 101 años. Entonces, el problema es que él dice que ese negro se apareció en los carnavales de Santiago con un tre, que era una cajita cuadrada de pino sin pulir, que tenía 3 cuerdas. Ese es el cordófono nacional cubano. Se afina en re mayor, o sea, re, fa sostenido, la, un acorde mayor. Hay quien, por venir de la guitarra, lo afina en mi, si, sol y se posesiona en las 3 cuerdas de abajo de la guitarra, porque la guitarra tiene mi, si, sol, re, la, mi. Perdone la cosa técnica, pero bueno, para que entiendan mejor. Entonces, el 3 se afina en re, fa, la. Ahora yo pregunto, en Baracoa, en el monte, en la sierra, ¿quién tenía un diapasón? Cuando se inventó el 3, ¿con qué diapasón sabía que estaba en el re, fa, la? Si no sabían música, no se puede ni aplicar el cuento del oído absoluto. Que el oído absoluto es una bendición que tienen algunos músicos muy talentosos, que sin necesidad de un instrumento que esté afinado con la 440, que es la universal, saben en qué tono está. Y tú le dices, dame un la, y te dicen, la, si, do, si, la, so. Van y ya te da ahí clavado el sonido porque lo tienen en la cabeza. Pero eso es una cosa muy rara. Entonces se dice que el 3 se afina en re, fa, la, que es la afinación más común. Hoy en día sí, porque hoy en día con un diapasón o un piano que esté afinado, van y además la misma tesitura del instrumento te va dando la altura. Ahora, todas estas cosas son ¿cómo decirte? Son una especie de ingredientes de un rompecabezas que se va armando. Pero el son de verdad no es el de la Mateodora, el son de verdad es el de las montañas de Baracoa, donde existen testimonios de ritmos como el quiribá, como el nengón, que son antecedentes del changüí. El changüí guantanamero puede decirse que es una de las raíces más fuertes
del son. Cuando llega a Santiago de Cuba, ya empieza a mezclarse con otras cosas. Empieza a enriquecerse con otros acentos agógicos, síncopas, manera de frasear, y ya empieza a tomar un cuerpo distinto. En 1925 aparece don Miguel Matamoros, que viene siendo como una especie de alquimista que saca oro de dos metales preciosos, ¿no? Usted sabe la leyenda de los alquimistas, que buscaban el oro mezclando cosas. Lo logró Matamoros, cuando mezclan la trova y el son. Ahí nace la trova sonera, que aún hoy en día, casi 100 años después, es una atracción y gusta en cualquier escenario del mundo. Pero el son empieza a extenderse por el país. Empiezan a caminar los soneros. En 1909 se decía que el son había caminado por el país en los tiempos muertos. Venía la zafra, míralo ahí, qué joven estaban los tres que yo no vi de ahí. Entonces, cuando ya hace, en 1909, se crea, ¿no? Usted sabe que Cuba es república a partir de 1902. En 1906, cuando vino la primera elección, no querían que siguiera Estrada Palma, se llamó el bueno de la Concha, llamaron don Tomás Estrada Palma, llamó a los marines, y aquello fue el acabose lo que se armó. Y por la enmienda plata intervinieron en Cuba. Pero ya en 1909 se crea, cuando ya agarran a José Miguel Gómez, que no fue el que tocaba ahí, se crea el Ejército Permanente en Cuba. Cuando se crea el Ejército Permanente hay una estrategia que a mí me pareció muy sabia, de ubicar soldados de otras provincias en un ejército nacional en distintas provincias. Y así se acepta más de que es como llega el son a La Habana. Porque la tesis antes del tiempo muerto de la zafra, de que los obreros que cortaban caña se desperdigan buscando trabajo por todos lados, ya con el son, o sea, la creación del Ejército Permanente, llega el son a La Habana y se establece en La Habana. Y ahí empieza a transformarse la cuestión. Se supone que ha habido algunos soneros, treseros, que conocían los tumbados del son, que dieron el primer bound, nadie sabe por qué, en Misrepino, la isla de Juventud. Y ahí había nacido, en 1840, una mujer que creo que es la única mujer a quien se le atribuye la invención o la creación o el papel, el rol principal en la conformación de un género, que fue Bruna Castillo. Bruna Castillo es la tatarabuela del gran Mongo Ribe, el rey del sucuzuco, porque cuando hace la entrevista Eliseo Grenet, entrevista a Mongo Ribe, que ya tocaba sucuzuco. Y entonces dice que se llama sucuzucu. Le dio la gana. O lo entendió así. Pero realmente los pineros, que es a quien hay que obedecer porque son los dueños del negocio, es una regla de respeto inequívoca. Yo tuve el honor de tener de profesores a Gelier León y a María Teresa Linares. Y María Teresa siempre me decía, las cosas se llaman como los que lo inventaron le pusieron. Así que es sucuzuco, no sucuzucu. Pero ya empieza a crearse sucuzuco. No tenían guira, o no la sabían hacer, o no sé qué, porque guira crecía en la isla también. Entonces con el cuchillo y el machete hacían el rayado como si fuera el guiro. Y por eso usted oye en el sucuzucu el guiro como una cosa, un sonido metálico más apagado, y es que es un cuchillo contra un machete. En el lomo del machete se saca ese ritmo. La ud, ¿no? Y incluso se parece hasta la cumbia en el bajo.
Yo no sé si tenemos un sucusucu por ahí. Sería bueno poner un ejemplito. ¿Está sonando? A ver. Oigan el bajo, oigan el bajo. Pam, 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 pim, pam, pim, pam. Parece que se parece a la cumbia. Mientras la guaracha seguía desarrollándose y empieza a permearse, empieza a desarrollarse la guaracha, permeada por el son. Ya no es el mismo ritmo del principio, sino el son la va capturando, porque el son viene siendo como una especie de marea que va inundando todo a su alrededor. Lo vamos a ver en el camino. Y entonces empiezan ya guarachas donde Antonio Benito Ortiz, Yico Saquito, sale a la palestra. Había todas esas cosas que tú ves, yo no lloro, tú ves, ya yo no lloro, ¿sabes? Fondebiela, todas esas cosas, todas esas guarachas populares. Hizo cuando se sacó la ley de servicio militar obligatorio en 1909 también. Fue cuando hizo Manuel Corona el servicio militar obligatorio. Fueron saliendo guarachas una detrás de otra. Entonces, la guaracha, cuando ya va inundando el mercado, ya va saliendo toda una serie de guarachas de los temas de la vida cotidiana, de donde toman los cantantes, los creadores populares, los temas para sus canciones, de lo que pasa en eso. Faustino Lama, el guayabero, ya empieza a salir por Holguín, ya empieza la guaracha a caminar por todo el país. Ya la guaracha es parte de todos los sainetes criollos, de todas las zarzuelas de costumbre cubana, de todas las obras de teatro, había guaracha incluida, porque era la distensión entre un área y otra, entre una canción más formal y otra. Ese es Faustino Lama, murió a los 96 años. El rey del doble sentido, aunque él decía, yo no hago doble sentido, lo que piensan más son ustedes. Porque el viejo era la candela. Yo me divertía mucho con Faustino. Y entonces por ahí siguieron, incluso hay un repunte de la guaracha muy interesante en los años 80 con Virulo y Pedro Luis Ferrer, donde también se van nutriendo. Por ejemplo, Pedro Luis Ferrer es una genialidad, como las cosas que hace el gordo, de lo que es la vaquita pijirigua, y Virulo hace el taxi. O sea, están retratos de la vida contemporánea, de lo que le puede pasar a cualquiera en la calle. Eso van, y todavía sigue, porque está Ray Fernández, que es formidable, está Tony Ávila, que maneja un doble sentido finísimo. E incluso, bueno, hasta Alexis Valdés hace cosas humorísticas en la guaracha. La guaracha es humorística por excelencia. Estuvo en 1930 Antonio Machín con Don Aspiazu y su orquesta, que fue el primer hit de música cubana que sonó en los Estados Unidos. Fue El Manicero, que es un son pregón de Moisés Simón. Fíjense cómo el son va entrando. A ver, ahí está el video, ¿no? Mira ahí. Esa es la orquesta de Don Aspiazu. Ya el son ahí se amplía, porque el son se tocaba con guitarra, tres cubanos, clave que la tocaba casi siempre el cantante, el bongo, el bajo que sufrió una transformación, porque primero se hacía el bajo con una botija de barro y se soplaba el bajo porque sentían esa gente por una intuición maravillosa de cualidades del ser humano, porque no habían estudiado música nunca. Pero el problema es que ellos sentían que hacía falta bajo algo, y entonces reprodujeron el sonido de un contrabajo, posiblemente sin conocer el contrabajo, con ¿cómo se llama? La botija. Después de la botija ya llegó el bajo la marímbula. La marímbula es una pariente de la ensanza y otros instrumentos también, que eso es un cajón con flejes. Y el bajo se hacía, era un instrumento pentafónico.
O sea, tenía 5 notas. Y entonces más o menos, si ahí ven la nota, bueno, pues se la metían ahí, a cañona. Pero lo cierto es que ya esa imagen, la imagen de lo cubano, como concepto, la imagen de lo cubano como expresión de vida, ya cautiva a todo el mundo.